La física que quiso demostrar que la conciencia fabrica la realidad, Hooke, en el expediente sellado con tinta negra se lee una fecha, 15 de marzo de 2019. Laboratorio 7, CERN. Puerta cerrada por dentro, tarjeta sin registro de salida, cámaras que no la ven marcharse. Al abrir la carpeta, aparecen ecuaciones a medias, signos tachados, flechas que se bifurcan como si alguien hubiera intentado describir el esqueleto del mundo y se hubiera quedado a la mitad. Según consta en los registros internos, la doctora Elena Rodríguez llevaba 8 años construyendo una teoría que sonaba a sacrilegio académico. La conciencia no observa la realidad, la produce. Rodríguez bautizó su marco como teoría del observador, algo que iba más allá del efecto medido en mecánica cuántica. No se trataba solo de colapsar funciones de onda. En sus notas, filtradas después de su desaparición, la conciencia generaba, literalmente, las estructuras de espacio-tiempo, materia y energía. ¿La pista? Series largas de mediciones reanalizadas con modelos estadísticos no empleados hasta entonces. Allí, entre decimales que parecían ruido, surgió una anomalía. Constantes físicas levemente distintas según quién mirase y qué esperaba encontrar. La velocidad de la luz, la intensidad gravitatoria, variaciones minúsculas, sí, pero repetidas, persistentes, significativas a escala de millones de datos. Los cuadernos muestran un patrón. Cuando grupos de físicos iniciaban experimentos idénticos con hipótesis enfrentadas, los resultados tendían a alinearse con las creencias de cada equipo. No era un sesgo de confirmación en el análisis. Los instrumentos, a tiempo real, derivaban hacia el desenlace previsto. Rodríguez hablaba de campos de expectativa colectiva, burbujas locales donde la física se inclinaba hacia el consenso mental de los observadores. En la pizarra del Laboratorio 7, recuperada en fotografías internas, aparecía un esquema: observadores. Alineación de creencias, modulación de constantes, arquitectura local de realidad, un circuito de retroalimentación entre mente y mundo. El borrado coordinado de datos sugiere una acción con privilegios elevados. Archivos recuperados décadas después, o esa es la etiqueta en un pendrive sin procedencia, indican movimientos de personal de seguridad no habituales y un corte temporal en la vigilancia de pasillos adyacentes al Laboratorio 7. Nada concluyente, pero suficientemente extraño como para activar este expediente. Si Elena Rodríguez estaba en lo cierto, la objetividad absoluta sería un mito operativo, una costumbre útil, no una ley del universo. La realidad maleable, las constantes, modulables por expectativas compartidas. La existencia, un producto emergente de la observación. Su desaparición no solo suprime a una investigadora, desactiva una tesis que, de ser verídica, convertiría a la humanidad en coautora del cosmos. Quizá por eso, en el pizarrón, fotografiado junto a un integral inacabado, se lee una frase sin firma: si nadie mira, el mundo no sucede. La bióloga que apagó el envejecimiento y desapareció 24 horas antes, en el archivador gris, la etiqueta reza: Chen Sara, septiembre de 2020, laboratorio sellado. Dentro, fotogramas de seguridad con hora superpuesta, un acta de clausura con firmas borrosas y un cuaderno con post-its fluorescentes. Interruptor maestro, reactivación programada, ensayo humano B07. Según consta en las notas recuperadas antes de su incautación, la doctora Chen no buscaba alargar la vida como quien estira un muelle gastado. Buscaba devolver al resorte su tensión original, y según informes internos, lo consiguió. El hecho. La línea oficial habla de telómeros, pero su avance iba más allá de esa protección cromosómica. Chen identificó un sistema regulatorio inédito, el interruptor maestro del envejecimiento, un conjunto de genes y factores epigenéticos que decide, a escala celular, cuándo el cuerpo opera en modo renovación y cuándo pasa a modo desgaste.
En ratones equivalentes a octogenarios humanos, la terapia de Chen no solo frenó la curva, la invirtió. En 6 semanas, órganos marcadores hematológicos y capacidad funcional regresaron a parámetros juveniles. No era un lifting molecular, era reprogramación. La técnica combinaba edición génica de precisión con un cóctel de moduladores epigenéticos temporizados. Primero, descompresión de accesos genómicos cerrados desde el desarrollo embrionario. Luego, reactivación de programas de reparación y replicación controlada. Finalmente, un ancla de seguridad para evitar proliferaciones anómalas. El resultado, según registros de laboratorio, fue una restauración ordenada. Mitocondrias rejuvenecidas, proteostasis restablecida, inflamación sistémica a niveles juveniles. En su pizarra aparece un esquema simple. No es oxidación, es configuración. Ensayos humanos, supuestamente discretos, aportaron los datos más incómodos. Voluntarios septuagenarios mostraron reversión completa de daño celular asociado a la edad. Según las tablas, el epigenoma se reindexó hacia patrones de los 25 años. La capacidad cardiorrespiratoria, la densidad ósea y la fuerza de prensión siguieron el mismo vector. Un informe confidencial indica que 2 sujetos recuperaron tolerancia a esfuerzo extremo y neuroplasticidad de aprendizaje rápido. Cifras que, de ser correctas, convertirían la senescencia en un estado reversible y no en una condena termodinámica. La noche previa a su rueda de prensa, Chen envió un mensaje cifrado a su colaborador. Avisos no oficiales recomiendan posponer. A las 22:47, las cámaras la registran entrando en el edificio. No hay registro de salida. Harvard comunicó que resignó para perseguir investigación privada. Sin embargo, los partes de mantenimiento muestran un cierre de su laboratorio esa misma madrugada y la extracción de materiales por personal no identificado con credenciales federales. En los servidores, un vacío. Repositorios vaciados, backups sobrescritos, logs podados hasta la raíz. El ingeniero de conciencias que intentó encender cerebros a niveles sobrehumanos. Carpeta con sello rojo. Webb Marcus. Noviembre de 2018. Equipos confiscados. Dentro, un diagrama de frecuencias anotado a mano, recortes sobre síndrome del sabio y una lista de voluntarios con puntajes imposibles. Según consta en sus cuadernos, Webb no perseguía la intuición esotérica, cartografiaba la electricidad íntima del pensamiento. Y halló una llave. Patrones electromagnéticos capaces de sincronizar regiones cerebrales que jamás dialogan así de fábrica. El punto de partida fueron los casos de savantismo adquirido. Personas que, tras una lesión, emergen con memoria fotográfica o cálculo relámpago. Webb aisló un denominador común no anatómico, sino rítmico. Oscilaciones cerebrales que alineaban con precisión milimétrica redes normalmente desacopladas. Su hipótesis operativa. No hay daño que da dones. Hay un reencaje de frecuencias. Con estimulación electromagnética de alta resolución, parámetros milimétricos, microteslas medidas, reprodujo esos patrones en sujetos sanos. Los protocolos de mejora de conciencia se aplicaban en sesiones breves, calibradas por biofeedback. En minutos, los testigos aseguran, cambiaba el mapa. Conectividad funcional entre áreas segregadas, coherencia de fase sostenida, un supercerebro en configuración temporal. Los resultados brutos, según informes internos, desbordan cualquier placebo. Triples dígitos de incremento en pruebas de razonamiento, resolución instantánea de problemas complejos, memoria idética emergente. Lo más delicado, percepción directa de estados mentales ajenos. No metáfora. Sujetos que describen emociones y pensamientos de otros con una exactitud que los protocolos doble ciego validaron por encima del azar. Si la conciencia es un espectro ajustable y no un límite fijo, la frontera entre individuo y colectivo se vuelve porosa. Potencialmente esa demanda abre una bifurcación,
emancipación cognitiva o control conductual de precisión. El laboratorio blanqueado, las frecuencias borradas y el discurso amable de traslado encajan en un patrón ya conocido en este archivo. Cuando la inteligencia deja de ser escasa por diseño, alguien corta la luz, la física que dobló la gravedad y borraron su laboratorio. En la carpeta, un plano del sótano de la Universidad de Tokio, con zonas sombreadas, 3 firmas ilegibles y una nota en japonés. Gravitación local alterada. El expediente enumera fenómenos que parecen sacados de un parte de fantasmas, pero los firmaron físicos con reputación a prueba de fuego. Objetos en suspensión, aceleraciones invertidas, balanzas que marcan negativo. Según los cuadernos de la doctora Yuki Tanaka, la clave no era negar a Einstein, sino encontrar el pliegue donde la gravedad y el electromagnetismo se tocan. Tanaka postuló que ciertas configuraciones de campos electromagnéticos podían agarrar líneas de campo gravitacional, estructuras invisibles que guían cómo la masa curva el espacio, y reorientarlas. No es metáfora. Sus generadores, alimentados con secuencias precisas, creaban zonas donde el peso se reducía, se amplificaba o se invertía. Colegas presentes en las primeras demostraciones describieron masas inertes levitando con estabilidad milimétrica y áreas acotadas donde caer era subir. El dispositivo central, según esquemas filtrados, combinaba bobinas toroidales en fase no convencional, materiales de alta permeabilidad y control de armónicos en tiempo real. A esa arquitectura añadió sensores de aceleración de grado instrumental y cámaras de interferometría para mapear microvariaciones de G local. El patrón repetido. Al modular frecuencias y fases, la curva del espacio se arrugaba localmente. Tanaka lo llamó con sobriedad quirúrgica edición del entorno gravitatorio. Documentos de verificación independiente, firmados por 2 grupos externos, reportaron pérdidas de peso medibles y cambios en G por encima del error de instrumentación. Si la gravedad es un tablero que puede inclinarse a voluntad, el mundo deja de pesar lo que pesaba. Y cuando el peso pierde soberanía, también la pierden industrias, fronteras y ejércitos. El laboratorio barrido, las cámaras a negro y la narrativa de programa clasificado son las migas de pan. El pan quizá ya no cae al suelo, flota donde conviene. El neurocientífico que activó la telepatía medible, la carpeta Hayes Robert Mayo de 2019, llega con un sobre antiestático dentro. En él diagramas de salas apantalladas, espectros de frecuencia y transcripciones con iniciales en clave. S1 envía, S2 recibe. Sobre el lomo una anotación seca, sin canal físico. Según consta en sus protocolos, Hayes no persiguió lo paranormal, auditó lo neuronal y encontró emisiones, señales electromagnéticas débiles, pero portadoras de información mental codificada. La hipótesis era clara y peligrosa. El cerebro no solo procesa, también emite. Pensamientos, emociones y sensaciones viajan en bandas superpuestas, demasiado tenues para otra mente sin ayuda, pero detectables y amplificables con la instrumentación correcta. Hayes desarrolló un sistema de captura y realce que convertía esa niebla en señales legibles. Su configuración estándar, 2 sujetos en habitaciones Faraday separadas, sincronización temporal estricta y protocolos de estímulo controlado para el emisor, imágenes, sonidos, secuencias conceptuales. El acoplamiento telepático de Hayes se construía como una radio cognitiva. Primero, mapeo de frecuencias, pensamientos abstractos en una banda, emociones en otra, experiencias sensoriales, en subarmónicos distintos. Después, amplificación selectiva y modulación para transmitir desde S1 a S2. El receptor no oía voces ni veía pantallas. Aparecían imágenes, surgían emociones con textura ajena, irrumpían recuerdos que no pertenecían a su biografía. Los informes doble ciego señalan aciertos por encima de parámetros estadísticos.
identificación de imágenes complejas, transferencia de secuencias numéricas, replicación de estados afectivos con detalle. Registros EEG y MEC mostraban un fenómeno espejo. Patrones en S2 que calcaban la dinámica en S1 con un retardo consistente. No era sugestión. No había estímulos comunes ni fugas sensoriales en salas blindadas. En pruebas avanzadas, el sistema invirtió el flujo. En lugar de transmitir, Hayes entrenó algoritmos para leer. Sus detectores pasivos decodificaron contenidos simples, palabras, formas, colores, a partir de emisiones espontáneas. Con refinamiento, el sistema apuntó a intenciones inmediatas. En un memo interno, subrayado: privacidad mental, concepto en riesgo. Si pensar emite y el mundo aprende a escuchar, el último muro es interno. Hayes cruzó el umbral que convierte la conciencia en canal. Tras su desaparición, quedó un vacío limpio en los discos y una pregunta escrita en el margen de una transcripción. ¿Quién decide qué pensamientos merecen silencio? La teórica del tiempo que habló con su propio pasado. En el archivador metálico, bajo la etiqueta Morrison Lisa agosto de 2020, descansan impresiones de gráficos que corren hacia atrás, logs con marcas de tiempo reescritas y un post-it que parece una advertencia. La historia no es fija, es negociada. Según consta en los cuadernos intervenidos, Morrison no buscaba máquinas con ruedas ni cápsulas cromadas. Su apuesta era más precisa: proyectar información consciente a través de un campo de resonancia temporal para modificar el pasado, desde el presente. El detonante fue el conjunto de experimentos del borrador cuántico, donde mediciones futuras alteran la descripción del estado pasado. Morrison se preguntó: si el microcosmos permite retrocausalidad informacional, ¿por qué no diseñar un puente a escala mental? Su hipótesis operativa: crear campos de resonancia temporal mediante entrelazamiento y manipulación electromagnética que habiliten un canal de ida y vuelta entre un sujeto y su yo pretérito. No transporte de materia, transferencia de estado informativo. El laboratorio se convirtió en una cámara de eco entre tiempos. Primero, generó cascadas de mediciones entrelazadas que abrían microventanas temporales. Después, entrenó protocolos de intención focalizada, no misticismo, sino tareas cognitivas estructuradas, para modular el canal. Las pruebas iniciales atacaron objetivos mensurables: influir en generadores de números aleatorios del día anterior. Los registros mostraron desviaciones significativas a favor de los patrones deseados, y lo inquietante vino en la auditoría. Los ficheros históricos se regrabaron coherentemente con el efecto, como si siempre hubieran sido así, sin marcas de edición, sin costuras. Colegas presentes en demostraciones cerradas relataron otros fenómenos: bitácoras con anotaciones que aparecían a posteriori, avisos desde un futuro cercano, predicciones precisas de movimientos bursátiles y eventos políticos anotadas antes de ocurrir, luego verificadas, y bucles autocoherentes. Morrison recibiendo una instrucción que ella misma enviaría días después. En sus notas la taxonomía, mensajes de prevención, ajustes de trayectoria, compensaciones del sistema para evitar paradojas. No jugaba a matar abuelos. Calibraba una edición quirúrgica del guión. Un análisis del polvo, sí, también se investiga el polvo, reveló residuos de blindaje electromagnético rebanado y espuma técnica usada para transportar instrumentación sensible. En repositorios internos, el proyecto TR-Fields quedó reducido a una carpeta con manuales genéricos. Un documento apócrifo atribuido a Morrison describe el mayor riesgo. Si el pasado puede ser persuadido, la evidencia puede ser negada antes de nacer. La frase aparece junto a un diagrama. Pasado, presente y futuro conectados por flechas bidireccionales, con nodos de intervención etiquetados, puntos de baja entropía narrativa. Si el tiempo admite mensajes, la historia deja de ser relato y pasa a ser tablero.
El vacío pulcro en el laboratorio de Morrison y la versión de clasificación por seguridad encajan con el patrón de este archivo. Cuando una tecnología amenaza el monopolio del pasado, el presente reacciona para blindar su versión del futuro. En una esquina del cuaderno, 3 palabras, escritas con letra contenida: no edites libertad. El genetista que reescribió el software oculto del ADN carpeta con lomo azul. Park Kevin, octubre de 2019. Repositorios vaciados. Dentro, matrices de secuencias no codificantes, anotaciones con sintaxis de programación y un título que parece herejía metodológica. El código está en lo que no compila proteínas. Según consta en sus informes, Park no aceptó el término ADN basura. Lo trató como firmware, instrucciones latentes que moldean mente, cuerpo y percepción. El disparo de salida fue una anomalía estadística en el 98% del genoma humano que no codifica proteínas. Donde otros veían ruido evolutivo, Park encontró gramática. Patrones repetitivos con jerarquía, estructuras anidadas, redundancias inteligentes. Con algoritmos de reconocimiento de patrones y técnicas de compresión informacional, mapeó módulos que se comportaban como subrutinas. Su tesis operativa: el software genético orquesta rasgos de personalidad, umbrales cognitivos y, según notas controvertidas, capacidades intuitivas que la biología convencional considera anecdóticas. Park pasó de leer a escribir. Diseñó protocolos de edición dirigidos a regiones no codificantes para cambiar parámetros sin tocar proteínas, microinyecciones con vectores de precisión epigenética, actualización de flags regulatorios y despliegue de secuencias guía que encendían rutas dormidas. Voluntarios sometidos a modificación mostraron, según tablas incautadas, incrementos de 40 a 60 puntos en pruebas de razonamiento, aparición de memoria idética operativa y un salto abrupto en reconocimiento de patrones temporales. Escáneres revelaron brotes de conectividad entre áreas corticales y subcorticales, como si el cableado hubiese recibido un manual de optimización olvidado. En registros de laboratorio emergen fenómenos difíciles de encajar en catálogos estándar, sujetos que detectan campos electromagnéticos sin instrumentos, predicen series estocásticas con fiabilidad por encima del azar y reportan influencia medible sobre dispositivos electrónicos mediante intención focalizada. Park etiquetó estas salidas como capacidades límite. Tal vez no paranormales, sino normales tras retirar bloqueos del software genético. En una hoja pegada al monitor, un recordatorio. La evolución no solo suma, también apaga. El genoma como plataforma editable convierte lo humano en proyecto abierto. El riesgo no es solo técnico, errores, off-targets, sino político, distribución. Una versión de la especie con acceso a upgrades cognitivos y de salud frente a otras sin licencia. Ventajas acumulativas que cristalizan en diferencias civilizatorias. La medicina preventiva se confunde con ingeniería de élites. La meritocracia, con gestión de permisos. Si el ADN basura es manual de instrucciones y no escombros, Park no encontró magia. Desencriptó políticas de fábrica. Reescribirlas abre una puerta que no se cierra sin coste. Tras su desaparición, quedaron repositorios en blanco y una frase en el margen de un diagrama, escrita con prisa. No es que no podamos, es si debemos y quién decide. El ingeniero dimensional que abrió una puerta a tierras paralelas. En la caja fuerte de Hassan Ahmed, diciembre de 2020, hay 3 cosas. Una fotografía velada por un fogonazo, un fragmento de material con propiedades no catalogadas y una hoja con un término que repele la retórica: resonancia dimensional. Según consta en los informes intervenidos, Hassan no especulaba sobre multiversos. Intentó tratarlos como destinos. Y durante un margen breve y documentado, lo logró. Partiendo de la interpretación de muchos mundos,
Hassan diseñó cascadas de medición cuántica que, ajustadas en fase y coherencia, abrían microaperturas entre resultados alternativos. Al principio, eran mirillas del tamaño de un píxel, destellos incoherentes de otras resoluciones del mismo experimento. La progresión técnica, según planos filtrados, convirtió esas mirillas en hendiduras estables. A través de ellas se observaron versiones del laboratorio donde decisiones experimentales derivaron en otras trayectorias. No era teoría, era contraste directivo. La resonancia dimensional combinaba matrices de detectores entrelazados, cavidades superconductoras y control fino de decoherencia. El objetivo: mantener alineadas dos ramas de realidad el suficiente tiempo para intercambiar información y más tarde materia. Documentos internos registran transferencias iniciales. Granos de material con propiedades imposibles en nuestra tabla. Superconductividad a temperatura ambiente. Estructuras cristalinas sin simetría permitida. Y documentos impresos procedentes de líneas históricas con divergencias constatables. El laboratorio se volvió aduana. Entrada y salida. Sellos invisibles. El día 18 de diciembre, Hassan trabajaba en ampliar la mayor apertura hasta tamaños humano. Las cámaras registraron perturbaciones electromagnéticas en el perímetro, ruido de alta frecuencia en el audio y un estallido de luz que saturó los sensores. Cuando la imagen regresó, el dispositivo estaba destruido con precisión de demolición controlada y Hassan había desaparecido. La Universidad de Cambridge emitió el comunicado estándar: reubicación en investigación clasificada. Técnicos que participaron en la evaluación post-incidente describen cortes limpios en blindajes, retirada de componentes clave y un olor ozónico persistente que no coincide con cortocircuito común. Si los portales de Hassan funcionaron, la innovación deja de ser trayecto y se convierte en saqueo selectivo. El laboratorio desmantelado y la narrativa de clasificación son el envoltorio. Lo que importa es quién conserva la llave. En el margen de un diagrama de apertura estable, a lápiz, una nota que parece una súplica: no exportar nuestros errores, no importar sus monstruos. La investigadora que estableció contacto con la conciencia post-mortem, la carpeta Santos María Julio de 2021, pesa más por lo que falta que por lo que contiene. Dentro, espectros electromagnéticos etiquetados post-TC, post-TC eléctrico cerebral. Trazas de actividad ordenada en líneas planas y transcripciones con iniciales en clave: D03, D11, Deceased. En la tapa, un rótulo que desmonta dogmas. El cerebro es interfaz, la señal está fuera. Según consta en sus cuadernos intervenidos, Santos no buscaba consuelo, buscaba evidencia, y las métricas que reunió no hablan de fe, describen comunicación. Su punto de partida fueron pacientes en paro cardíaco monitorizados con resolución milisegundo. Donde la literatura espera silencio, Santos halló patrones. Actividad electromagnética organizada que persistía tras el cese funcional del cerebro, con firmas distintas del ruido. El modelo que propuso, controvertido pero metódico, comparaba la conciencia con una señal portadora no local, el encéfalo, un receptor sintonizable. Si el receptor se apaga, la portadora no colapsa, queda emitiendo. Santos diseñó detectores específicos para buscar esa portadora. Antenas sensibles a bandas inusuales, algoritmos de correlación cruzada y filtros para separar artefactos fisiológicos. Con esos equipos, registró patrones coherentes en proximidad de sujetos recién fallecidos, consistentes en estructuras de información repetibles. El siguiente paso fue temerario y preciso: modulación bidireccional. Usando campos electromagnéticos controlados, envió señales codificadas y obtuvo respuestas que, según protocolos ciegos, contenían memoria, identidad y continuidad cognitiva. No eran golpes en la mesa, eran respuestas semánticas.
El interés fue inmediato y diverso. Agencias estatales preocupadas por el impacto social de demostrar supervivencia de la conciencia. Instituciones religiosas temerosas de perder monopolios interpretativos. Departamentos de seguridad atentos a la posibilidad de consultar a fallecidos clave. Antes de presentar ante un consorcio internacional, Santos comunicó su intención de abrir el protocolo y estandarizar equipos. La víspera, las cámaras la registran en su laboratorio. No hay salida. A las horas, personal sin insignias retira instrumentación bajo autoridad de seguridad nacional. Stanford publicó una nota neutra: sabático prolongado. Los servidores quedaron limpios. El programador de realidad que editó las leyes físicas como código la carpeta Wright James, febrero de 2022, llega con 2 advertencias: anomalías en constantes locales y laboratorio saneado. Dentro, impresiones de espectros con valores imposibles, diagramas de sistemas cuánticos acoplados a interfaces mentales y una frase subrayada que suena a sacrilegio de manual: privilegios administrativos de la conciencia. Según consta en sus cuadernos, Wright no solo sospechaba que el universo funciona como software, ensayó ediciones en caliente. Convergió 2 líneas: mecánica cuántica y teoría de la computación. Observó que superposición y colapso se comportan como cálculo paralelo y ejecución, y diseñó sistemas cuánticos capaces de asomar al supuesto código fuente. Estructuras de información que fijan constantes y reglas. En el perímetro controlado de su laboratorio, manipuló esa información con protocolos que alteraron, de manera reproducible, aspectos del entorno físico. Pequeños cambios en la velocidad de la luz efectiva, variaciones en la aceleración gravitatoria local y ajustes en constantes de acoplamiento que afectaron espectros atómicos medidos in situ. El dispositivo clave combinaba un procesador cuántico con una interfaz de conciencia calibrada. No bastaba con computar, hacía falta intención dirigida. Wright entrenó operadores, incluido él, en técnicas de meditación de foco que, acopladas al sistema, modulaban estados cuánticos hacia configuraciones que escribían nuevas reglas en zonas limitadas. A ese conjunto lo llamó, con precisión burocrática, Sistema de Programación de Realidad, SPR. Los ensayos documentan zonas editadas, volúmenes de metros cúbicos donde se imponían constantes personalizadas por ventanas temporales controladas. Testigos técnicos reportaron demostraciones que rompen cualquier manual. Relojes atómicos desincronizándose al cruzar el borde de la zona. Haces de luz refractándose con índices alterados no atribuibles a materiales. Masas que cambiaban su comportamiento bajo G local sin modificación mecánica alguna. En logs de calibración aparecen commits con mensajes insólitos. Rollback a 100 curvopotla 197C local. Hotfix, coherencia límite 12S. Parche de estabilidad para evitar glitch de materia. La semántica era de software, el efecto de física. Cuando los responsables de defensa entendieron la derivada estratégica, armas obsoletas si las leyes mismas pueden cambiar, el proyecto cruzó el umbral de la clasificación total. Wright tenía cita para mostrar el SPR al Pentágono. La víspera, cámaras registraron distorsiones visuales y picos electromagnéticos que corrompieron horas de vídeo. Al restablecerse la señal, el laboratorio estaba sanitizado. Superficies limpias, racks vacíos, protocolos impresos desaparecidos. Comunicado del MIT. Reclutamiento para investigación reservada. El laboratorio vacío y el vídeo corrupto son ya un patrón en este archivo, pero aquí el patrón se vuelve espejo. Si la conciencia tiene privilegios administrativos, tal vez el borrado no fue solo físico. Tal vez la propia historia del laboratorio fue editada para que no pudiéramos leerla. En el margen de un diagrama de interfaz, una línea que parece despedida y advertencia: no confundas poder con permiso.